Damos la bienvenida aquí en Esferas del Poder al ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel del Camps. Muchísimas gracias por el honor. Muchísimas gracias, mi querido amigo Federico. Un placer para mí estar en este espacio de tanto cariño y de los años de trabajo que lo han hecho a usted destacarse por su profesionalidad y solidaridad. Muchísimas gracias. Gracias a usted por esas palabras que son recíprocas. Un ministro nuevo, pero con una experiencia y una eficiencia que demuestran una trayectoria de gran experiencia en la administración pública. Con usted vamos a abordar temas palpitantes en los actuales momentos. Usted maneja un área neurálgica para el empleo y la seguridad social del país y para esta coyuntura que vive la nación en los actuales momentos, en momentos de pandemia. Quisiéramos saber en torno a la perspectiva de empleo, que aunque había nubarrones en principio, se ve una cierta reactivación, una cierta apertura, una cierta recuperación, valga la redundancia, pero quisiéramos saber en voz oficial cómo anda la situación del empleo actualmente y las perspectivas futuras. ¿Cómo no? En primer lugar, yo quisiera aprovechar la oportunidad para destacar algo que por estar ya todos, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, estar viviendo una etapa de extrema especialidad, excepcionalidad, ya durante ya varios meses, casi todo el año, la mayor parte del año, pues se ha tornado tal vez un poco medio normal, si se quiere, aunque no lo es ni debe serlo. Y es el hecho de que estamos en una crisis sanitaria, una crisis pandémica y consecuente crisis económica. ¿Por qué yo quiero decir eso? Cuando usted me pudiera decir, bueno, pero eso es algo que lo sabe cualquiera, estamos sufriéndolo todo el mundo. Y mire, lo destaco porque precisamente porque todos lo estamos viviendo y porque como lo estamos viviendo ya durante varios meses, la rutina hace que muchas cosas parezcan normales. Y la verdad es que este gobierno ha iniciado una gestión en crisis pandémica, ha iniciado una gestión en crisis económica mundial, no solamente de la República Dominicana, pero de una verdadera crisis económica mundial tipo guerra mundial total. Eso significa que la realidad en la que el nuevo gobierno presidido por el presidente Luis Abinader se ha visto, el gobierno en pleno ha tenido que concentrarse en atender cuestiones propias de la crisis, cuestiones propias de la pandemia y de la realidad económica, teniendo que poner un freno, teniendo que aguantar, teniendo que pausar el inicio de muchos proyectos y programas que están contemplados en el programa de gobierno del cambio. ¿Por qué menciono esto? Porque en términos programáticos, el gobierno aún no ha comenzado. Comenzará a poner en práctica su programa cuando el tema pandémico esté definitivamente resuelto. Sin menoscabo de lo anterior, hay que reconocer que la realidad que vive la República Dominicana hoy es distinta a la que vive desde el 15 de agosto de manera positiva. ¿Cómo cuáles? En el ámbito sanitario, y tengo que hablarle de eso, no solamente porque el Ministerio de Trabajo preside el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y con ello el tema de salud, sino también porque tiene los impactos económicos que son las premisas de la pregunta que usted me hace. Cuando este gobierno llegó, la tasa de positividad de contagio en la República Dominicana rondaba el 29 o 30%. 29 o 30%. En el día de hoy que usted y yo estamos conversando, el porcentaje de tasa de positividad ronda los 11%. Es decir, menos de la mitad. En esa época, lo más que se había hecho en cuanto a pruebas diarias eran aproximadamente 3.000.
Hoy en la República Dominicana se están haciendo diariamente más de 9.000 pruebas diarias. A eso se le agrega el hecho del aumento de cantidad de camas, el aumento de cantidad de respiradores, la tranquilidad que le ha brindado a la gente esta nueva gestión en el ámbito de salud ha trascendido también al ámbito económico. Y como usted bien señalaba al inicio del programa, si algo se puede destacar también es la reactivación económica que ha venido sucediendo desde que el presidente Abinader tomó las riendas de los destinos de la nación. Mire, es evidente que con la reactivación económica deberá mejorar la situación de los trabajadores, así como también la productividad de las empresas. Por eso, el presidente de la República ha estado empeñado constantemente en que esas acciones de reactivación se puedan materializar. Por ejemplo, en el ámbito de la industria turística de la República Dominicana, uno de los principales motores de la economía nacional, el pueblo ha visto cómo el presidente de la República ha encabezado los esfuerzos de reactivación. Y es un caso muy particular y especial en razón de que la materia prima de dicha industria es el turista. Y el turista, evidentemente, escasea a nivel mundial precisamente por la crisis pandémica. En la contribución por lograr la reactivación económica de la industria turística y con ello el retorno de trabajadores a sus espacios de trabajo, el Ministerio de Trabajo emitió en septiembre la resolución 18/2020, en donde establecimos las bases fundamentales, luego de haber conciliado en el diálogo social del sistema tripartito de trabajadores y empleadores y sector gubernamental, esta resolución que permite la creación de burbujas sanitarias laborales, de forma que el trabajador pueda ingresar al trabajo, reduciendo y en algunos casos eliminando el riesgo de contagio con un sistema de pruebas, sistema de espera, flexibilización del horario, del horario y la jornada laboral y retorno también con mayores días de descanso. Eso ha permitido, entre otras acciones hechas por el Ministerio de Turismo, que el ámbito turístico pueda abrirse. Además, el Ministerio de Trabajo también, a través de la Dirección General de Higiene y Seguridad, que es miembro de esta institución, certificó hace un mes a más de 80 hoteles y restaurantes en cumplimiento con la normativa de higiene y seguridad respecto del COVID-19. Es decir, se inspeccionaron las instalaciones y los procedimientos de esas instituciones para confirmar que estaban llevándose dichos pasos y con ello entonces certificar a esa empresa de estar en las condiciones óptimas de riesgo reducido. Como si todo esto fuera poco, como se decía anteriormente. Además, hace 2 o 3 semanas, el Ministerio de Trabajo emite la resolución de teletrabajo. Si algo positivo se puede señalar dentro de esta crisis que todo el mundo está viviendo, es que el teletrabajo ha podido dar un salto cuantitativo y cualitativo, sobre todo cuantitativo, en poco tiempo. En vista de esa realidad, se hacía imperante la necesidad de atender mecanismos de regulación del teletrabajo para que los derechos de los trabajadores y de los empleadores tuvieran un marco de referencia y de guía. Y por eso el Ministerio de Trabajo, aquí emitimos esa resolución que ha sido bien acogida tanto por trabajadores como por empleadores, en donde se dan a conocer temas tan importantes y novedosos en el ordenamiento jurídico dominicano como el derecho a la desconexión, fundamentado en el derecho a la privacidad, así como también en cuanto a las jornadas laborales y las horas extras. Esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo en el Ministerio de Trabajo junto con otras. Y todo ello
bajo la visión del presidente de la República, quien el pueblo entero ha visto, no se ha detenido un solo momento. Acciones tras acciones, iniciativas, proyectos, programas, no solamente iniciados, sino también ya comenzando a ver resultados. Por ejemplo, las zonas francas. Las zonas francas en la República Dominicana hoy se encuentran casi totalmente reactivadas, a excepción de algunas zonas francas en el área textil y de calzado. Todas las demás están reactivadas, pero no solamente reactivadas con todos sus trabajadores, sino que además en el mes de septiembre y en el mes de octubre han tenido exportaciones superiores, oígase bien, superiores que en el mes de septiembre y de octubre del año pasado, en plena pandemia. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Que las acciones de reactivación encabezadas por la Presidencia de la República de la economía nacional están dando resultados. Eso ha logrado que una cantidad importante de trabajadores que se encontraban suspendidos en fase 1 hayan podido reactivarse. Por ejemplo, cuando llegamos a la posición que casi 400,000 trabajadores se encontraban suspendidos en fase 1. En cuestión de 3 meses, 2 meses y medio, ese número se ha reducido en más de 200,000, 250,000 trabajadores. Y se ha podido verificar que se han, en su gran mayoría, reactivado en fase 2. En definitiva, evidentemente estamos en crisis, hay problemas, pero dentro de esos problemas entendemos que el desempeño del gobierno en pleno ha sido adecuado y la población así lo ha evaluado. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel del Camps. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el ministro de Trabajo, el licenciado Luis Miguel del Camps. Usted hablaba de reactivación económica, de empleos, de reactivación de las zonas francas. Quisiéramos saber cómo se manifestaría esto a partir del 2021, si ciertamente se observa un dinamismo en el país en las actividades económicas. ¿Cómo no? Mire, estamos convencidos que el 2021 va a ser un año mejor que el 2020. Porque con Dios mediante, el mundo y el país va a poder tener una vacuna y consecuentemente con ello vamos a poder resolver de manera definitiva el origen de la crisis económica, que es la crisis sanitaria. Sin embargo, debemos ser lo suficientemente cautos, lo suficientemente prudentes. Tenemos la obligación de ver el comportamiento de las situaciones para poder tomar los correctivos en el momento oportuno. Es decir, tenemos que identificar cómo sube o cómo baja el contagio para identificar entonces las acciones desde el sector gubernamental. Sin embargo, si bien es indiscutible que la crisis económica causada por la crisis sanitaria ha puesto en aprietos a empresas y a trabajadores, porque eso no se puede negar, con estas reactivaciones que desde el gobierno nuevo se han estado motorizando, ese impacto negativo ha comenzado a ser detenido hasta cierta medida. A propósito de lo que ha sido todo el año 2020 hasta la fecha, el gobierno logró algo de mucha trascendencia para los trabajadores, así como también para los empleadores. Y fue el anuncio que dio el presidente de la República en esta misma semana de la creación del Fondo Navidad para los Trabajadores,
en donde se establece una solución, una fórmula de contribuir a una solución de manera concreta a los trabajadores que han estado suspendidos. Con ese fondo que se ha creado en esta semana, a los fines de contribuir a un ingreso parecido al salario de Navidad, se van a afectar positivamente, se van a beneficiar del mismo más de 700.000 dominicanos. Óigase bien, más de 700.000 trabajadores dominicanos serán beneficiados por esta iniciativa. Pero el gobierno no se quedó ahí, consciente de que esa ayuda necesaria no significa un ingreso total, como en años normales ha sucedido. A través del fortalecimiento del diálogo social tripartito que dirige el Ministerio de Trabajo entre trabajadores, empleadores y sector gubernamental, pudimos lograr un gran pacto nacional en donde el sector empleador, de manera concreta, pública, se comprometió, en la medida de sus posibilidades de cada una de las empresas, a hacer pagos a los trabajadores suspendidos para que estos puedan tener ingresos similares a los del salario de Navidad. Y para facilitar y fomentar eso, el gobierno emitió ese decreto en donde se le reconoce a las empresas que el gasto en el que incurran por el pago de este concepto serán habilitados a ser descontados como gastos para su declaración anual de impuestos sobre la renta. Es decir, se han viabilizado los mecanismos necesarios para que la población trabajadora de la República Dominicana pueda tener una Navidad parecida a lo que debe ser la normalidad. En muchos casos va a ser igual desde el punto de vista económico, en otros será parecida. Estas iniciativas, sin lugar a dudas, traen cierta tranquilidad a la población y son pequeñas pero importantes señales de lo que este gobierno, que aunque aún no ha comenzado a aplicar su programa, ha logrado resolver. Ministro, en vista de la situación halagüeña, por cierto, porque el país espera que baje un poquito la presión y se recupere económicamente, que la pandemia ceda. Dada la perspectiva que usted ha planteado y el panorama que se ve en el horizonte, no habrá necesidad de mantener el programa FASE a partir de enero, porque la situación permitirá la reinserción de esos empleados que están esperando y que han recibido la ayuda del gobierno. Mire, si usted me pregunta, como en efecto me preguntó, sobre la necesidad, lamentablemente es probable que haya ciertos niveles de necesidad. Yo negarme a esa posibilidad creo que no sería correcto. Pero también hay que entender que respecto a las posibilidades económicas del país y del gobierno, es insostenible un programa como ese seguirlo fijo o de igual manera sin algún tipo de transformación. Miren, para que usted tenga una idea, solamente en fase 1, recuerde que usted tiene fase 1 y fase 2, solamente en fase 1, con este fondo del trabajador en Navidad, Navidad para el trabajador, la inversión que ha hecho el gobierno se acerca a los 30.000 millones de pesos. A eso usted le agrega fase 2 y es una suma muy parecida. Pero eso sin hablar de programas de quédate en casa, programas de la doble que ha iniciado este gobierno y la cantidad de dinero que las políticas de soporte y protección social se están llevando a cabo han sido necesarias y son importantes. Sin embargo, no es que hay fondos inagotables. Lo que probablemente tenga que ocurrir es seguir viendo cómo se desempeña el país y la enfermedad y la economía a lo largo del mes de diciembre
para poder identificar programas focalizados que puedan no solamente asistir a los trabajadores que se encuentren en situaciones de dificultad, sino sobre todo también fomentar a empresas que puedan emplear trabajadores, ingresar personal nuevo, adicional al que tenían antes de la pandemia. Es decir, que el gobierno tratará de estimular el empleo para que no haya necesidad de incurrir en los programas fases. Por supuesto, y desde la óptica del fomento del empleo, en este ministerio, el Ministerio de Trabajo, tenemos una tarea fundamental. El Ministerio de Trabajo tiene bajo su sombrilla la Dirección General de Empleo. Una de las funciones de esta es la intermediación de empleo. Estamos actualmente en un proceso de transformación mediante el cual vamos a mejorar la labor de intermediación de forma y manera que el dominicano que esté en búsqueda de empleo pueda, a través del Ministerio de Trabajo, pueda fácil o más fácilmente encontrar colocarse. Este nuevo proyecto que estamos desarrollando y que está en procesos y que en el 2021 estará en pleno funcionamiento, con Dios por delante, va a permitirle al Ministerio de Trabajo tener las informaciones de las empresas respecto de sus vacantes vigentes, así como de sus vacantes futuras, permitiendo al Ministerio entonces fungir como intermediario y tener el contacto con la población y con las capacidades y características de la población y lograr la inserción. Porque una parte importante, más importante tal vez de lo que aparezca, de la problemática del desempleo en el mercado laboral formal sobre todo, es la desconexión entre la demanda y la oferta, no solamente en cuanto a capacidades, sino también en cuanto a la existencia de la oferta misma. Entonces, muchas oportunidades se van por entre los dedos y no se pueden aprehender precisamente por eso. Ese fallo lo estamos trabajando para resolver y estamos conscientes y seguros de que podremos contribuir grandemente al empleo a partir del 2021. Con usted no podemos dejar de abordar otros temas, aunque sabemos que está enfocado en el asunto de su ministerio, que muy bien lo desempeña. Pero hay un tema palpitante en el ámbito político-jurídico, que es la persecución judicial de exfuncionarios del gobierno. ¿Qué opinión le merece esta situación? Mire, sobre ese tema, yo le puedo decir lo siguiente. El presidente Abinader ha tomado una decisión sin precedentes en la República Dominicana, consistente en designar como principal responsable y representante del Ministerio Público, que es quien se encarga de la persecución de las violaciones a la ley, a una persona que no tiene vinculaciones políticas partidistas, pero que además tiene altísimo crédito moral en nuestra sociedad. Con ese desprendimiento que el presidente de la República ejerció el día de su toma de posesión, dio un mensaje muy claro. Y ese mensaje pasó de las palabras a los hechos y fue el de la firme convicción de la separación de los poderes del Estado, en donde el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial deben cada uno de ellos desempeñar sus funciones. Y respecto de los casos puntuales que usted me refiere, nosotros seguimos ese lineamiento de respeto a la independencia de los poderes y esa es una materia propia de otro poder del Estado que no está bajo la competencia ni responsabilidad de nuestras funciones, por lo que nosotros somos respetuosos de esa separación y cada institución actuará como le corresponde. Entrando de nuevo al tema laboral, y ya para finalizar, el propio presidente manifestó públicamente su preocupación por la situación
en términos de empleo, la situación laboral y de la seguridad social. Incluso manifestó públicamente que usted había sugerido algunas iniciativas. ¿Hay otras iniciativas futuras del licenciado Luis Miguel de Camps en términos de trabajo? Mire, la verdad es que hay muchas iniciativas, hay muchos proyectos, hay muchos programas en el programa de gobierno del cambio que preside el presidente Luis Abinader. Y como decía, muchas de ellas han tenido que ponerse en pausa para poder atender las necesidades urgentes en las que nos encontramos por la crisis. Estamos trabajando, como les dije, en el programa de la empleabilidad, de la capacitación del dominicano para el empleo, de la intermediación para que el dominicano pueda obtener empleo. También estamos trabajando en unos proyectos de fomento del empleo en áreas específicas de la economía nacional, en donde ha habido una presencia principalmente de mano de obra extranjera. Queremos fomentar la presencia del empleo dominicano en ellas también, y estamos trabajando también en eso, pero proyectos como ese todavía están en procesos. Preferimos aguardar que estén madurados y que podamos entonces presentarlo al país y desarrollarlo con resultados. Y esperamos que eso sea muy pronto, a principios probablemente del próximo año, en donde la población va a poder también conocer estas otras iniciativas. Agradecemos su comparecencia aquí en Esferas de Poder para ilustrar al país acerca de la situación del empleo en la República Dominicana y las perspectivas futuras. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias, mi querido amigo Federico. Muchísimas gracias a su querido programa Esferas de Poder. Para nosotros es un verdadero placer poder compartir con usted en su espacio, como le decía al principio, no solamente respetado, sino también con muchos afectos. Muchas gracias. Muchas gracias y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el ministro del Trabajo, el licenciado Luis Miguel de Camps. Continuamos con nuestro contenido.